Como cosa rara, ¿verdad? Pudimos venir tal vez un poquito antes y no sé si soy yo, ¿verdad? Pero qué rico está aquí adentro. De plano tenía mucho frío. Ok, amén. Quiero platicar con usted en esta mañana, hermano, y de algunas cosas, algunos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi vida. Yo siempre he creído que lo primero que Dios hizo fue ordenar el mundo. Eso es lo que la palabra dice. Si no hay un ordenamiento de los pensamientos y un ordenamiento de nuestra vida, no podemos concluir en algo mejor. Eso es definitivo. Amén. Si el Señor no llega a nuestras vidas y arregla las partes desordenadas de nuestra vida, y por supuesto si nosotros no nos dejamos, mucho menos, ¿verdad? Es casi imposible que podamos concluir en algo mejor, que Dios pueda poner algo mejor en nosotros. Entonces hay de alguna manera, yo creo en la revelación del Señor. Yo creo que Dios nos da revelación día con día. Yo creo que Dios nos da cosas nuevas cada día. Yo creo que su Espíritu Santo nos está revelando y también al mismo tiempo nos está develando, que es quitar el velo de todas las situaciones que están aconteciendo, de todas las situaciones que están por venir. Regularmente no tenemos una sapiencia correcta, digamos exacta, no correcta, sino exacta de las cosas. Y yo quiero partir entonces para poder llevar estos pensamientos a que usted y yo los podamos entender, porque como son muchos, realmente no creo que vaya a abarcar todo, pero voy a llegar hasta donde el Espíritu quiera que avance. Amén. Yo le titulé a esto 4 ciclos antes de la revelación. Y entonces entiendo que, por ejemplo, existe una palabra en la Biblia que está en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7 y 8. Tal vez si usted quiere acompañarme. Y voy a tratar de ser explícito, voy a tratar de ser conciso, macizo, diría alguien por ahí, en las cosas que quiero decirle. Amén. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Cuando lo tenga me dice amén para que lo podamos escudriñar juntos. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, eso es antes de que el Señor partiera, ¿verdad? Es decir, ya glorificado, ya estaba Él glorioso. Le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este Cronos el reino a Israel? Esa es la palabra ahí, ¿verdad? Este tiempo. Cuando habla tiempo, ahí es Cronos, en este tiempo cronológico. Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ahora se lo voy a leer de esta manera. Y Él les dijo: no os corresponde o no os toca a vosotros saber los cronos ni los kairos que el Padre ha fijado con su propia exousia. Así es como dice él. Amén. Entonces, si nos dice, pero recibiréis poder, es decir, pero recibiréis dunamis. Ahora, esa palabra dunamis, yo quiero que usted le ponga atención, porque la palabra dunamis significa poder para ejecutar, o una fuerza milagrosa. Eso es lo que significa básicamente. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Que el Señor nos ayude entonces a explicar todo eso.
nos quite la tos, ¿verdad? Amén. Bueno, fíjese, hermano, de que, por ejemplo, digamos, yo creo que cada día que Dios habla a nuestras vidas, trae de alguna manera una revelación a nuestras vidas. Cuando se habla de una revelación es algo que ha estado oculto, por lo menos para nosotros, o que no hemos tenido el total entendimiento de aquello. Eso es revelar algo, que al mismo tiempo trae consigo una develación, que significa quitar un velo, que está antepuesto. Amén. Por supuesto, digamos, hay una develación primera, que sería el quitar el velo, y después de eso, cuando ya se quitó, por decir algo, ¿verdad? Que digamos, aquí hubiera un velo, y quitamos este velo, entonces, ¿qué es lo que usted vería? Todo lo que el rótulo dice, ¿verdad? Este rótulo dice Iglesia de Cristo, Río de Vida, Ministerio de Benecer, y está el águila, el sol, las montañas y el río. Y entonces eso es lo que usted ve. Eso significa develación. Pero la revelación viene a ser la explicación, oiga bien, la explicación detallada de cada una de las cosas que aquí se encuentran. Es decir, la revelación lo que hace, por ejemplo, es, digamos, este río tiene una forma de un shofar, que significa que sencillamente es la voz de Dios que nos quiere hablar. Aquí hay un águila que representa, obviamente, no solamente el ministerio al que pertenecemos, sino que usted sabe que el águila es uno de los animales que representa, digamos, o está representando una visión amplia, es nuevas fuerzas, ¿verdad? A los que esperan en el Señor, es gente que está esperando al Señor. Usted puede ver aquí, están bueno, son tres realmente montañas, ¿verdad? 1, 2 y 3. De esas 3 montañas, pues obviamente representan la Trinidad, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La Biblia dice que el río de Dios corre de debajo del trono, es decir, representando al Espíritu Santo. Eso también nunca se lo había revelado, ¿verdad? Pero te lo estoy explicando. Y aquí hay otras 2 águilas más, una que va hacia arriba y otra que va hacia los otros horizontes, representando el volar o el ir del Evangelio hacia todo lugar, y el sol de justicia, que es Cristo Jesús sobre nosotros. Amén. Entonces, aparte, hay otras revelaciones, que por ejemplo, las letras son de latón, etcétera, y ahí, ¿verdad? Ahí nos vamos. Esa es una revelación, es decir, la explicación detallada de cada uno de los elementos, acontecimientos, etcétera, que pueden ir pasando durante el transcurso de un periodo de tiempo. Ahorita pasó un periodo de tiempo que fue el que me tomé para explicarle todo esto. Amén. Ahora, fíjese que entonces los discípulos estaban con el Señor Jesús. Ya Él había estado durante 40 días con ellos, ya glorificado. Y entonces viene el Señor y les dice, bueno, vamos, yo tengo que partir, yo me tengo que ir, y se los llevó a todos. Ahora, la pregunta es, ¿qué nacionalidad tenían? Los que iban con él eran judíos. Y entonces viene el Señor y los lleva hacia el monte, ¿verdad? hacia el lugar donde iba a ser llevado. Y entonces fíjese que lo interesante es que todos ellos estaban ahí con él, le preguntan, yo no sé si al unísono, es decir, a una sola voz, o yo no sé si durante el periodo de tiempo que caminaron hasta donde el Señor fue levantado, todos iban como haciendo el murmullo, ¿verdad? O preguntándose, ¿será que este es el tiempo? ¿Será que ahorita nos lleva para coronarnos? ¿Será que ahorita nos va a dar algo sobrenatural que con lo cual vamos a tomar todo Israel, etcétera? Porque pues ahora ya está glorificado, y yo no sé cuáles eran realmente las pláticas que se tenían unos con otros, pero el asunto está en que la Biblia registra y dice que le hablaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿restaurarás en este Cronos el reino de Israel? ¿Vas a tomar este tiempo, esa hora, cuando el reino de Israel, cuando todas las cosas, todas las promesas se van a dar, cuando nosotros vamos a gobernar, cuando Israel va a ser prácticamente
quien gobierne y tú gobiernes sobre nosotros, porque pues ya lo veían glorioso. Él ya estaba glorioso ahí. Entonces dijeron, de seguro, ahora es cuando. Ya se hacían algunos de ellos, hermano, ahí sí que ministros de salud, de gobernación, de todo, ¿verdad? Ellos ya iban con su puesto, ¿verdad? Dijeron aquellos, los 12, ¿verdad? Obviamente dijeron, bueno, yo voy a ser gobernador de 20 naciones, otro de otras tantas y así. Pero el Señor viene y les habla a ellos, ya glorioso, ya glorificado, y les dice, no les corresponde a ustedes. Y yo quiero que le diga, por favor, al que tiene al lado suyo, no te corresponde a ti. Así diga. Yo sé que tal vez no le va a gustar, ¿verdad? Pero dígale, no te corresponde a ti saber o determinar. Dice aquí, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Fíjese que hace un momento platicábamos con un hermano y yo le decía que viendo algunos mensajes, algunas prédicas, por ejemplo, se habla de que hay hombres apoderados en el mundo, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Es un secreto a voces, que tratan de manipular todas las cosas. Pero sencillamente, hermano, aun cuando ellos quieran manipular los tiempos, cuando quieran manipular el tiempo cronológico, incluso tratan de manipular o van a tratar de trastocar o de manipular la naturaleza misma del planeta para provocar o para producir muerte, porque eso es a lo único que se dedican, ¿verdad? A la producción de muerte. De hecho, el Salmo 23 dice que estamos en el valle de sombra y de muerte, amén, que es esta tierra. Entonces, yo decía que tremendo, porque a pesar de todo la palabra dice que el tiempo lo ha fijado Dios. Los tiempos, es decir, su tiempo cronológico y su tiempo kairos, o el tiempo kairos en el que Dios trabaja, ya están determinados, ya están fijados. Nadie puede poner más días de los días que el Señor ha determinado sobre su vida. Ahora, sí los puede acortar, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, que uno puede acortar. Si uno a sus padres ¿cómo se llama? No los honra, se acortan los días. Amén. Pero alargar los días, ¿será que se puede? Solamente si uno pide misericordia, como aquel hombre Ezequías, ¿verdad? El cual dice que se postró y se rasgó sus vestidos y le pidió al Señor que tuviera misericordia, ¿verdad? Entonces se alargaron sus días. Ok, pero en sí, la edad, el tiempo, las sazones, es decir, el tiempo cronológico y el tiempo de Dios, el tiempo kairos, hermano, ya están determinados. La potestad de Dios es la que los mueve. La potestad del Padre es la que dice, ahora va a acontecer esto, ahora va a acontecer aquello, esto lo vamos a detener, esto va a seguir, etc. Entonces quiere decir que todas las cosas en tu vida y en mi vida ya están determinadas. Amén. No hay nada que nosotros podamos hacer, hermano. Sencillamente lo que tenemos que hacer en cuanto al tiempo, en cuanto a lo demás, sí tenemos mucho que hacer. Porque entonces quiere decir que en el tiempo que nosotros tenemos estipulado de vida, tenemos que imprimir en ese tiempo el kairos de Dios, para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Y alguien podría estar preguntando, ¿y qué tiene que ver con los ciclos que usted dijo? Bueno, espérenme, apenas estoy en la introducción. El asunto es que nosotros necesitamos, hermano, entender que el poco tiempo que nosotros tenemos de vida, porque dice la Biblia que para los que son robustos les llega a 80 y a los otros 70 años son los que están estipulados. Hay quienes pasan un poquito más allá, pero déjeme decirle algo. Dentro de ese tiempo nosotros tenemos algo que hacer en Dios, es decir, un propósito que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Ese propósito nosotros debemos de tomarlo, de meterlo en el tiempo cronológico y empezar a actuar dentro del tiempo kairos de Dios. Porque mientras más pronto nosotros hacemos las cosas, es decir, mientras más somos obedientes, mientras más nosotros entendemos la revelación del Espíritu, porque entonces aquí vuelvo otra vez con la revelación.
el único que puede darnos revelación es el Espíritu. Amén. El único. ¿Por qué? Perdón. Porque sencillamente es el Espíritu quien nos puede a nosotros detalladamente decir qué tenemos que hacer. Detalladamente qué es lo que Él quiere, para que entonces nosotros podamos hacer en perfección la voluntad de Dios. Mire, ahorita lo voy a explicar mejor. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces nosotros encontramos, hermano, que el verso 8 dice que como no nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones, el Señor determinó que nos habría de enviar a su Espíritu, de su Espíritu Santo, que viniera sobre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Para controlar. Ok, para revelarnos, pero la Biblia dice para darnos poder. Es decir, para darnos dunamis. Entonces, significa, la palabra dunamis es de donde viene la palabra dinámica, ¿verdad? Ahora, ¿qué es dinámica? ¿O qué es ser dinámico? Es decir, algo que está en constante movimiento. Por eso usted ve que en el principio de la creación dice que el Espíritu del Señor estaba sobre la faz de las aguas y se movía sobre las aguas. Porque esa es la característica principal o esencial para saber que nosotros tenemos vida, que el Espíritu se mueve en nosotros. El Espíritu se mueve porque tiene vida, ¿verdad que sí? Amén. Un muerto puede pararse, No. un muerto puede trabajar, No. un muerto puede ir de aquí para allá, no, porque no tiene dunamis. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿para qué fue puesto el dunamis o el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros? Pues la palabra misma lo dice, porque es para ejecutar de una manera milagrosa las palabras que están escritas en la Biblia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a nosotros, hermano, para ejecutar cada una de las cosas, cada uno de los movimientos dentro de la palabra del Señor, a fin de que nuestro propósito se vaya cumpliendo. Hay quienes, hermano, interrumpen su propósito en la vida. Por ejemplo, digamos, Abraham, el Señor lo había llamado para hacer de él grandes naciones, o una nación muy grande, ¿verdad que sí? Amén. Pero fíjense que lo interrumpió por un tiempo, cuando él fue a Egipto a pedir ayuda a Egipto, sabiendo que la ayuda venía de Dios, Amén. sabiendo que Dios lo había bendecido. Eso lo puede ver usted en el capítulo 12 y 13 del libro de Génesis. Entonces se va a pedir ayuda a Egipto, ¿y qué pasa? Interrumpe el tiempo de su promesa. O más bien, sí, el tiempo de su promesa, porque no llegaba en ese momento. Lo interrumpió. Entonces hay quienes interrumpen el propósito de Dios queriendo o adelantarse al Espíritu. Pero déjeme decirle algo. No nos debemos de adelantar al Espíritu, porque entonces entraríamos en adivinación. Así es. Y eso es peligroso. Así es. Y tampoco debemos de atrasarnos, porque entonces no estaríamos nosotros en Dunami, sino que nos hemos estancado, o nos hemos sentado, o nos hemos, hermano, hecho los locos. ¿Me estoy dando a entender o no? Amén, amén, amén. Si me dijo amén, Amén. Amén. espero que ahorita lleve entonces el hilo de esta situación. Solo déjenme regresar aquí. Ok, entonces, ¿qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos el dunamis. Es decir, necesitamos el Espíritu Santo que se mueva en nosotros para que entonces podamos ejecutar, para que podamos, hermano, llevar nuestra vida tal como Él quiere, Amén. tal como Él desea, Amén. tal como nosotros verdaderamente deberíamos de llevarlo. ¿Sabe cómo debemos de llevar la vida nosotros? Poniendo fundamentos, es porque es como una casa. Debemos de poner fundamentos sólidos. Bueno, por supuesto que es Cristo, ¿verdad? La piedra angular, pero sobre eso nosotros tenemos que trabajar sobre la doctrina o los fundamentos de los apóstoles, y después de ello cada quien va edificando, dice, según lo que quiera edificar, o con qué materiales quiera edificar. Puede ser con heno, con paja, con hojarasca, puede ser con plata, con piedras preciosas, o madera más bien, puede ser con plata, con piedras preciosas, o con oro, depende de cada uno de nosotros. ¿Con Amén. qué vamos a edificar? Así es. Ok.
Entonces,